Yo les voy a hablar de lo que me ha tocado, que es la revisión de oficio y la resolución de los contratos. No crean, con esta tormenta de ideas que llevan hoy, que les voy a agotar el tema, ni mucho menos, y voy a intentar hacer sencillo lo que a veces no es tan fácil. Estamos en la finalización del contrato y en la finalización normal del mismo es el cumplimiento. El contrato se cumple, se realizan las prestaciones y se ha acabado el contrato. ¿Qué ocurre? Que como una de las prerrogativas, de las administraciones públicas, la ley ya desde el año 1965, atribuye a la administración la potestad, el poder exorbitante de rescindir el contrato mediante la revisión de oficio de actos nulos, actos de preparación o adjudicación, o la resolución del contrato por incumplimiento del contratista. Me dirán, por tanto, la primera cuestión es que esto es una prerrogativa, no lo hace el juez, lo hace la propia administración contratante. Me dirán, hombre, a ver, está muy bien, pero es verdad que el contratista también puede pedir la resolución del contrato por incumplimiento del contratista, o un tercero que no le hayan adjudicado el contrato cuando creía que tenía derecho puede pedir la revisión de oficio. Es cierto, pero toda regla tiene sus excepciones. Lo que tienen en común estas dos vías, estos dos principios, estas dos instituciones, estas dos prerrogativas, es que son prerrogativas. Es el poder, sin necesidad de ir al juez, que tiene la administración de resolver el contrato o declararlo nulo. Lo que tienen no en común, sino que son distintas, para intentar ordenarlas, es que la revisión de oficio hace referencia fundamentalmente a la preparación y adjudicación, perdonen por la voz, pero llevo todo el día hablando, y por tanto preparación y adjudicación de los contratos, y la resolución hace referencia a la vida del contrato, al incumplimiento por una de las partes de la vida del contrato. Me dirán, no es ninguna novedad, pero sí, porque el profesor ha de intentar hacer fácil lo difícil, y si alguno coge la ley y empieza a leer, no entenderá por qué existen estas dos instituciones. Y estas dos instituciones existen porque fundamentalmente, insisto, la revisión de oficio hace referencia a los actos previos a la ejecución del contrato, y la resolución hace referencia a la vida del contrato que nos ha sido llevado a buen puerto por el contratista o por la propia administración, pero es que en todo caso es la administración la que acaba de resolver. Gracias por cuidarme. ¿Qué hace la ley en estas dos instituciones? Porque son instituciones que no vienen de ahora. Una ya estaba en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y la resolución ya estaba en la Ley de Contratos de 8 de abril de 1965. La ley lo que hace, al ser una prerrogativa, es intentar poner cotos, límites, diques, intentar clarificar los innumerables conceptos jurídicos indeterminados que sirven para que la propia administración luego pueda resolver el contrato. Por ejemplo, la demora en el cumplimiento del contrato. O hay demora o no la hay. Esto que lo interpretaba la administración, siguiendo a la mejor doctrina administrativista de los conceptos jurídicos indeterminados del profesor Sainz Moreno, que incorporó el profesor García de Enterría y Tomás Ramón Fernández a su libro, es lo que hace la administración. Oye, hay demora y podemos resolver el contrato si se ha pasado 3 días. Hombre, no, 3 días no. ¿Se ha pasado 3 meses? Bueno, depende de la duración del contrato. ¿Hay incumplimiento de las obligaciones esenciales? Sí o no, es una obligación esencial del contrato, y ahí los órganos consultivos, el Consejo de Estado, la Comisión Jurídica Asesora, hacen el esfuerzo de decir, oye, una condición esencial es esta o no, depende del objeto del contrato. ¿Qué ha hecho la ley?
en todos los casos, intentar concretar algunos de los supuestos que la jurisprudencia y los propios órganos consultivos han ido elaborando, destilando de la norma. Y si la ley que citaba de 1965 decía que era causa de resolución de los contratos el incumplimiento de las cláusulas contractuales, y luego tenía que venir el Tribunal Supremo a decir, hombre, no todos, será alguno, cual el que haga referencia al objeto del contrato. La ley lo que hace es decir, son obligaciones esenciales estas, y no son obligaciones esenciales otras. Y si usted pone unas que no son, también le ponemos límites. Y esto es lo que hace la ley. Y con esto habría cumplido el tiempo que me ha puesto el profesor Gimeno Feliu, pero no lo voy a hacer. Y lo haría así porque tienen tantas cosas que se han explicado y todas tan interesantes que yo seguramente les tengo que explicar algunas que para los administrativistas son ya sabidas y para los que no son de derecho administrativo son muy aburridas. Pero si se quedan con esta idea ya se pueden ir tranquilos a casa porque al menos saben esto, que la ley lo que ha hecho es en la revisión de oficio de contratos nulos y en la resolución de los contratos de manera anticipada, poner más garantías, más controles, más límites y, por tanto, lo que hace es especificar, por razones de interés público, pero también por razones de seguridad jurídica y confianza legítima para las empresas en el mercado, cuándo se puede resolver unilateralmente un contrato. Revisión de oficio. ¿Cuáles son las novedades? Aquí saben que se tiene que combinar la Ley 39/2015 de 1 de octubre, artículos 47, causas de nulidad, y 106, procedimiento de la revisión de oficio, con las previsiones de la Ley de Contratos de la Ley de 2017. Una vez hecho el acto de preparación o adjudicación de un contrato, fundamento de la institución, no te puedes desdecir. Es la elemental aplicación del principio de que donde dije digo, no puedo decir Diego, o de el que utilizamos los administrativistas, el venire contra factum proprium non auditor. Si tú has adjudicado un contrato incurriendo en una de las causas de nulidad de pleno derecho, podrás revisarlo de oficio, pero no podrás revisarlo o cambiar de opinión por razones de puro capricho, de pura oportunidad o de cambio de criterio. Tendrás que justificarlo en razones de estricta legalidad. Esto está recogido en los artículos 39 a 42 de la actual ley y, insisto, en la Ley 39/2015. Aunque la Ley 39/2015 no habla de contratos, sí que habla de actos y disposiciones, la propia ley se ha encargado de disipar dudas que ya no eran tales, diciendo que cuando se habla de actos administrativos son los actos de preparación y adjudicación del contrato que a los efectos de la ley tienen la consideración de actos administrativos, así como los actos de preparación y adjudicación de determinadas entidades, las entidades, las EPEs, las entidades de derecho público e incluso las sociedades con algunos requisitos que las convierten públicas a estos efectos. Causas de nulidad. La ley ha ampliado las causas de nulidad de pleno derecho y se aplican las del artículo 47 de la Ley 39/2015 y algunas otras que son novedades en la legislación artículo 39. ¿Cuáles son las novedades? De manera sucinta se ha encargado de concretar cuando en esta fase previa al contrato una ausencia o insuficiencia de trámites da lugar a la nulidad de pleno derecho. Y así, junto a otras cuestiones que son siempre discutibles, la falta de capacidad de obrar, la solvencia económica, que ha habido abundante literatura y habrá, porque es cierto que son conceptos que hay que interpretar en cada caso, ha añadido la falta de publicación del anuncio de licitación, que ya lo había dicho la jurisprudencia europea, pero lo ha puesto la legislación actual,
la inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para formalizar el contrato cuando concurra dos requisitos más: que el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer recurso o concurra alguna infracción de los preceptos que regulen el procedimiento de adjudicación de los contratos que le hubiera impedido obtener esta, por tanto, los dos requisitos acumulativos, y alguna más, como haber llevado a efecto la formalización del contrato sin respetar la suspensión automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, e incluso una última causa de nulidad que prevé que si por vía del recurso por incumplimiento del Estado a las obligaciones comunitarias previsto en el actual 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, antiguo 169 del Tratado de la Comunidad Económica Europea, se condena a España por incumplimiento, también tenga consecuencias en la nulidad de pleno derecho. Con lo cual, lo único que hace la ley es concretar, especificar y detallar los supuestos en que en esta fase previa podemos encontrarnos ante una nulidad de pleno derecho. Respecto al procedimiento, simplemente les diré que la legislación, y en este caso la Ley 39/2015, ha mejorado la situación actual. ¿Qué pasaba actualmente? Que teníamos 3 meses para que el órgano de contratación, entre que incoa el procedimiento de revisión de oficio y resuelve, si pasaban esos 3 meses, incluido el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora o del Consejo de Estado, el procedimiento había caducado y se debía archivar. Esta situación no podía sostenerse y la actual ley ha añadido, artículo 212.8, que los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de 8 meses, cuestión que es mucho más razonable y que además puede ser ampliado por 3 meses más al pedir el dictamen del órgano consultivo si se realiza esa suspensión de manera expresa. Por último, respecto a los efectos, yo únicamente les leeré el artículo, porque claro, saben ustedes que cuando se dicta la nulidad de un contrato o los actos previos al mismo, se aplica el adagio o brocardo jurídico quod nullum est nullum producem effectus, es decir, el contrato no nació y por tanto ninguno de sus trámites tuvieron consecuencias. Esta declaración, que es muy fácil hacerla aquí, cuando los que tenéis o tienen que aplicar estas declaraciones de nulidad de contratos que puede hacer tiempo que se hayan realizado, si no afectan exclusivamente a la fase previa, incluso afectando a la fase previa, tienen sus dificultades, y la ley ha dicho, artículo 42, que el contrato entra en fase de liquidación debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubieran recibido en virtud del mismo, y si esto no fuera posible, devolver el valor, y B, la parte que resulte culpable debe indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios sufridos. Por tanto, este segundo requisito se dará siempre y cuando se demuestre que la Administración o el contratista han realizado una actuación culpable, pero hay que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Puede ser en el mismo procedimiento de la declaración de nulidad o en un procedimiento posterior. Resolución de contratos. Lo he dicho anteriormente, el fundamento es la prerrogativa de la Administración. Insisto, es cierto que puede ser que haya un mutuo acuerdo o incluso que el contratista, por incumplimiento de la Administración, pueda instar la resolución. Pero pero sí que para conceptualizar esta figura es cierto que todo esto se hará con las debidas garantías, dictamen del Consejo de Estado, de la Comisión Jurídica Asesora o del órgano autonómico, si hay oposición del contratista,
pero en todo caso será la propia administración contratante y el mismo órgano que contrató que tendrá que resolver ese contrato. Por tanto, el ordenamiento lo que hace es adornar el sistema de unos controles y unas cautelas importantes. ¿Dónde está regulado? Artículos 112 a siguientes. ¿Y qué hace la ley? Concretar también las causas de resolución que han sido más polémicas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y en los órganos consultivos, y lo que ha hecho fundamentalmente es transponer esa doctrina general. He de decir que hay unas causas específicas para cada tipo de contrato y unas causas generales para todo tipo de contratos. Las causas generales, insisto, están en los artículos 212 a 213. ¿Cuáles podría destacar yo ahora? Pues si les destaco algunas que son novedad. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. Hasta aquí no es novedad, pero había provocado una ingente avalancha de interpretaciones. Lo que hace la ley es añadir, en todo caso, el retraso injustificado sobre el plan de trabajo establecido en el pliego en el contrato por un plazo superior a 1/3 del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas. Por tanto, esa demora, concepto jurídico indeterminado, se interpreta de esta manera por la nueva ley. Esta causa, tendríamos que hablar de las penalidades, de los problemas que causa, porque saben ustedes que la Administración puede optar por las penalidades y cuando llega al 5% del valor del contrato resolverlo o optar por la resolución. Claro, pero si empiezan las penalidades no puede resolverlo, con lo cual sí es seguro que hay una demora y una demora importante de más de 1/3, es mejor acudir a la resolución. Lo que ocurre es que la ley dice que sin necesidad de intimar, sin necesidad de reclamar, y veremos que cuando exige en los efectos de los daños y perjuicios, claro, dice que ha de ser un incumplimiento culpable, con lo cual no deja claro en realidad el procedimiento a seguir. El consejo es mejor intimar para que cumpla en el plazo dado y cuando no lo ha hecho, no conteste o las alegaciones se evada de sus responsabilidades, entonces proceder a la resolución. También es nuevo el incumplimiento de la obligación principal del contrato ligado a la siguiente causa. Será asimismo causa de resolución el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en el pliego de condiciones y que además concurran dos requisitos, que también es nuevo. A, que las mismas respeten los límites de un apartado de la libertad de pactos. No puedes poner en el pliego de condiciones que todos son condiciones esenciales al efecto del incumplimiento y de la resolución. B, que han de figurar de manera precisa, clara, inequívoca en los pliegos y en el documento descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general. Con lo cual, cada tipo de contrato, según el objeto del mismo, tendrá unas condiciones esenciales o no. Por último, porque ya no tengo más tiempo, una novedad en nuestra ley es que el impago a los trabajadores de los salarios es causa de resolución. Aquí es una causa nueva porque el contrato puede estar cumpliéndose correctamente, pero la ley, para proteger a los trabajadores y a los subcontratados, permite esta resolución. Por último, en los 30 segundos que me quedan, respecto a los efectos, la ley, artículo 213, no deja claro alguno de los efectos. Sí que parece que cuando hay un incumplimiento culpable del contratista, no habrá dudas que se tiene que incautar la fianza, cosa que con la ley anterior no estaba tan claro. Aunque los daños sean menores, se ha de incautar. Y
Además, añade que en todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la devolución, de la cancelación que hubiese sido constituida. Aquí es una aparente contradicción que no es tal, porque tiene que demostrar la Administración que existe el incumplimiento culpable. Si existe, deberá ser incautada siempre. Muchas gracias por la paciencia y hasta siempre.